Hay una... hay- Continuamos con Betsabé de Comunidad Amadía. Justamente estábamos hablando del velo de la mujer y sobre los derechos que hay en el Islam de la mujer. bueno, continuando, como decía anteriormente, hay una ley fundamental que es la de no coacción en la religión, es decir, que no se puede obligar a nadie a seguir los mandamientos de la religión, ya sea vestimenta, ya sea práctica, como el rezo, por ejemplo, práctica como el ayuno, normas espirituales, normas sociales y demás. Sí es importante, ¿no?, que se haya un cierto respeto por cada una de las normas de la religión y demás, pero no hay una obligación. Cada persona va a elegir. En lo que sería, por ejemplo, la vestimenta, las mujeres musulmanas usamos el velo, pero ahora la forma del velo, cómo se usa, va a ser diferente según la cultura, ¿no? Hay mujeres en Irán que lo usan de determinada forma, en Afganistán lo usan de determinada otra, en África lo usan muy diferente. Hay mujeres en América Latina que lo usan diferente, se visten de otra forma, ¿no? Entonces, según cada cultura, va a ir adaptándolo siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos de modestia. Vamos a ver que la ley explícitamente se refiere primero a los hombres, en donde tienen que recatar su mirada, ¿no?, y guardar sus partes privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de si la mujer lleva el velo o no, el hombre tiene que respetarla, tiene que bajar su mirada ante ella, no mirarla con una mirada morbosa o una mirada, digamos, que la haga sentir incómoda. Y la mujer no solo tiene que ser respetada por el hombre, sino también tiene que protegerse a sí misma, proteger su castidad, proteger su modestia. De esa forma, la mujer tiene que adoptar una vestimenta modesta que refleje sus valores morales, le refleje a la otra persona lo que siente y sus principios más importantes, ¿no? Así como la mayoría de las personas usa una vestimenta o se representa por algún color o por alguna prenda que lleva encima para demostrar cuáles son sus ideales, cuáles son sus principios o fundamentales en su vida, o también para determinar su personalidad, ¿no? Es parte de nosotros para demostrar quiénes somos. Las mujeres musulmanas lo que más queremos demostrar, digamos, y exteriorizar es nuestro compromiso con Dios, nuestra unión a Dios. Y queremos que nos identifiquen por ese compromiso con Dios, porque nuestra relación con Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. No, eso es lo que el significado que guarda el velo, un significado que se asemeja mucho al significado de las monjas, ¿no?, queriendo seguir el estándar de modestia y de sumisión que tenía la Virgen María. Nosotras, las musulmanes, también queremos imitar esos pasos que tenía la Virgen María. Y precisamente en el uso del velo no hay coacción en la religión, no hay coacción tampoco con el velo. La mujer va a decidir cuándo va a usar el velo y cuándo se sienta cómoda y preparada para usarlo. Eso es fundamental. Entonces, aplicar, por ejemplo, una ley, ¿no?, siempre y cuando verdaderamente sea elegida por la gran mayoría, ¿no? Cualquier ley, obviamente, que la haya elegido el pueblo o la gente, ¿no?, deberíamos entender que todos están de acuerdo con esa ley, pero si no todos están de acuerdo con esa ley o con ese estilo de vida, se debería recurrir a un método para que así lo sea. Pero en lo que sería particularmente la religión, desde sus principios fundamentales, no debería haber coacción en la religión, no debería haber coacción con ninguna mujer musulmana para que se ponga el velo o no. El caso de Irán particularmente es un caso muy diferente porque es una república de la cual democráticamente en su momento se eligió ser un estado, digamos, teocrático, ¿no?
ser un Estado dirigido por las normas. Solo que muchas veces cuando se habla sobre las normas islámicas, se omite esta norma fundamental, ¿no?, de la no coacción, ¿no? Incluso Allah en el Sagrado Corán nos dice que si nosotros queremos convencer a otra persona para que se una a la religión o para que conozca nuestra religión, tiene que ser con argumentos, con amor, ¿no? Y con el ejemplo, nunca con la imposición, nunca con la espada. Es el santo profeta Muhammad, paz y bendiciones de la sean con él, fue gobernador de una ciudad y durante su tiempo como gobernador nunca obligó a ninguna mujer a usar el velo o nunca obligó a ningún musulmán o musulmana a practicar la fe. El mejor ejemplo es cuando llegó una mujer que no tenía el velo y uno de los compañeros de él no le quitaba la mirada y era tal la mirada de ese compañero que la hacía sentir incómoda a esa mujer. Y uno podría pensar que quizás por, por la religión y demás se haya reprendido a la mujer y se le haya obligado a que se cubra. Pero no es así. El santo profeta le corrió la mirada así, le corrió la cabeza a ese compañero y con muy pocos gestos le hizo entender a ese compañero que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero a la mujer no la reprendió ni le dijo absolutamente nada. Eso quiere decir que independientemente de lo que lleve puesto, se le debe el mismo respeto a la mujer y que verdaderamente no se puede obligar a nadie a practicar una religión o a seguir algo que tiene que ser una unión con Dios, algo que lo haga la persona desde lo más profundo de su corazón. En el caso, por ejemplo, de Irán, que es un país, una república, ¿no?, en donde pasaba por un proceso que en donde por mucho tiempo mujeres musulmanas tenían prohibido quitarse el velo, tenían prohibido ponerse el velo, perdón, en donde practicar la fe era una cuestión muy difícil para todos los musulmanes iraníes. Todo eso, después de lo que ellos llaman la revolución islámica y demás, se revirtió y muchas veces en vez de vivir su religión en paz y demás por pura elección, bueno, se siguen tomando medidas muy extremas para implantar la religión en una sociedad en donde quería vivir la religión libremente, pero bueno, ahora se dificulta para otro tipo de grupos u otro tipo de personas. En el caso de este jugador en particular, acá me gustaría añadir algo muy importante y es que hay mucha desinformación y hay mucha noticia falsa. Hay una guerra mediática, esa es una realidad, entre dos potencias muy importantes. Estamos en un contexto en donde los medios de información también son armas, son formas de poner a la gente en contra de un país o de manipular los sentimientos también de las personas para que no apoyen o no quieran conocer los argumentos de ese país. Entonces, en la noticia de este jugador, incluso en la noticia de la joven que había fallecido, ¿no?, Max Amini, hay muchísima manipulación y corren muchas noticias falsas que poco tienen que ver con, digamos, los informes oficiales. Por ejemplo, la sentencia de muerte, en realidad eso por informes oficiales nunca se dio. Esta persona todavía está en juicio, nunca se le dio una sentencia y está, digamos, en prisión preventiva. Nunca se le dio sentencia de muerte, por ejemplo. Las causas no es simplemente eh, defender los derechos de la mujer, como muchas veces se lo cuenta, sino que las causas están más ligadas a una cuestión de asesinato o de pertenecer a grupos armados, en donde hay videos, hay pruebas y hay testigos y incluso está el testimonio del acusado, en donde él mismo asegura, bueno, da a entender y asegura que hizo tal cosa del asesinato de 3 policías en el que estuvo implicado durante unas manifestaciones. Entonces pertenece a un grupo de manifestantes en donde tienen acceso a armas y demás. Entonces hay una manipulación de
la información. Muchas veces se liga estas manifestaciones por los derechos de la mujer y demás a eso, manifestaciones simplemente por derechos de la mujer, pero muchas veces estas manifestaciones están eh, manipuladas o están ordenadas desde otros grupos políticos o con otras intenciones y a su Con vez otros intereses. con Ujú. otros intereses, exacto. Y esa no es la información completa que llega, ¿no? Desde el punto de vista del Islam, nadie debería obligar a ninguna otra persona a cumplir con la ley, ¿no? Eso es algo fundamental. Pero desde, digamos, los otros puntos, no debemos juzgar por la religión, ¿no? Y por sus normas, sino entender todo el contexto político que se está dando. Clarísimo entonces, y mira qué información importante nos estás brindando porque quedamos con los titulares siempre y por desconocimiento, por ignorancia, no nos damos cuenta que siempre puede haber alguna manipulación o un interés detrás de todo esto. Te quiero agradecer por todo este tiempo que me has brindado y cariño a toda la comunidad, especialmente felicitar a tu imán Marwan Hill, que realmente es un, digamos, yo le digo embajador de paz porque donde va, él está con su sonrisa y abrazando a todo el mundo. Bueno, y justamente estuvo con el Papa hace muy poquito, que recuerdo ese momento y lo he felicitado también mediante las redes sociales y he publicado esa gran noticia porque sinceramente necesitamos como ser humano ese gran cariño y la unión de toda la humanidad. Muchísimas gracias por permitirme, digamos, hablar sobre mi religión, que es algo que me encanta, que amo profundamente, ¿no? Y espero que cada una de las personas que te oigan o que escuchen el programa, ¿no? Sientan la misma paz que siento yo y el mismo amor que siento yo por Allah y por esta religión. Muchísimas gracias y hasta pronto. Assalamu alaikum. Mailekum salam.